¿Sabes cuál es la diferencia entre los distintos tipos de universidades en Canadá y cómo te puede afectar a ti como estudiante internacional? Hace años yo trabajaba para un college aquí en el centro de Vancouver en un puesto en el que combinaba marketing digital con admissions. Este puesto de trabajo era muy guay porque a través del marketing digital, de distintas campañas, generábamos leads, es decir, estudiantes que estaban interesados en estudiar en este college. Una vez que nos contactaban, luego yo les asistía en todo el proceso de admisión. La verdad que era un trabajo muy bonito que yo disfrutaba muchísimo porque veías toda la etapa de los estudiantes, desde el momento en el que se ponían en contacto contigo, les ayudabas con toda la información, con todo el proceso de admisión, luego los veías entrar en la escuela, en su día a día, hasta graduarse. Entonces era increíblemente genial ver todo ese proceso. Pero por otro lado había otros estudiantes, que por cierto quiero aclarar que no eran estudiantes que yo había ayudado y ahora entenderéis el porqué, que veías cómo llegaban al college, a la universidad, súper emocionados, pero cuando pasaban 1 o 2 meses, incluso ya más adentrados en el programa, veías cómo estaban frustrados, no con el college en sí, sino con la situación en la que estaban. ¿Qué es lo que pasa? Las universidades y los colleges en sí no tienen la obligación de informarte desde el punto de vista migratorio, sobre todo una vez que ya te has graduado de tu programa con esa universidad o college. Es gran sabido además que los estudiantes internacionales son un súper negocio para las universidades. Entonces la experiencia que vayas a tener en el college o en la universidad puede que dependa bastante de la información que se te proporcione cuando estés en ese proceso de admisión, incluso antes. ¿Por qué esto es relevante? En Canadá, por un lado, tenemos las escuelas y las universidades públicas y por otro lado las escuelas o colleges privados. Además hay distintos tipos de programa, ya puede ser una licenciatura, másters, posgrados, diplomados, certificados, y dependiendo del tipo de escuela a la que vas, es decir, pública o privada, y además del tipo de programa que estudies, esto va a determinar si vas a poder quizás quedarte en el país con un permiso de trabajo después de que te gradúes o no, que esto es lo que se llama el Postgraduate Work Permit. Volviendo a la historia, entonces, ¿qué pasaba? Esos estudiantes que estaban frustrados por la situación en la que estaban, se habían dado cuenta que en el college en el que estaban estudiando, una vez que se graduase, sus opciones de quedarse eran mínimas, porque era una institución educativa que no otorgaba, o más bien voy a decir, no era eligible para que los estudiantes después solicitasen el Postgraduate Work Permit. Obviamente estos estudiantes, y probablemente la mayoría de ellos, habían utilizado todos sus ahorros para pagar ese programa de estudios, para pagar su sustentación. Entonces, tras hacer una grande inversión, saber que ese dinero básicamente lo has malgastado porque no vas a tener opciones casi de quedarte que no supongan invertir más dinero, pues es obviamente una frustración muy grande. También es súper sabido que una de las formas más seguras, por así decirlo, de inmigrar a Canadá es a través de los estudios, porque si escoges una institución y un programa que sabes que te va a permitir aplicar al Postgraduate Work Permit, es una vía bastante segura que después de que has hecho esa super inversión pagando por el programa de estudios, después probablemente vas a ver los frutos de esa inversión, ya que has podido conseguir lo más probable el Postgraduate Work Permit. Entonces, tip máximo, consejo primordial si vas a venir a estudiar: infórmate, define cuál es el propósito de tus estudios. Obviamente el propósito es estudiar, eso está claro, pero hay gente que quiere venirse a estudiar y sabe de la misma que se va a volver a su país. Hay otra gente que viene a estudiar y lo utiliza como un medio para emigrar. Es por esta razón por la que, a mi punto de vista, si podéis utilizar una agencia de estudios que se dedican a ello, que se saben todo el mercado de Canadá, están en constante contacto con todas las instituciones educativas, saben cuáles son los programas y las instituciones que pueden después ayudarte a solicitar el Postgraduate Work Permit, usa una agencia educativa. Ellos son los expertos y lo mejor de todo es que son asesorías gratuitas. Si esto te interesa, te voy a dejar el link en la descripción a un formulario de contacto de mis amigos de NextGold. También tienen una entrada al blog súper cool donde indican detalladamente todo esto del tema del Postgraduate Work Permit, así que si queréis leeroslo, también os lo dejo en la descripción. Así que, ¿a qué esperas? Ve a la descripción, contáctales, es totalmente gratis y tú y yo nos veremos en el próximo vídeo. Bye.